directa los dueños, los directores, ¿ya? Los gerentes. Bien, con esto entramos ya a nuestro curso Fundamento de Electricidad. Bien, nosotros la electricidad, para entenderlo mejor, lo asemejamos en la figura superior como si fuera el circuito del agua. Entonces, cuando yo tengo un tanque de agua, la elevación del agua, muchos me dirán, oiga, yo tengo un tanque en mi casa porque no hay mucha presión de agua, entonces yo de mi tanque sí reparte bien, bacán, a toda la casa, dicen, ¿no? Tiene presión. Entonces te das cuenta, mira cómo estás hablando, ¿ah? Que tengo mi tanque de agua para que le dé presión a todo el sistema y no haya falta de agua. Así es. Entonces, este tanque de agua, este almacenamiento, esta potencia de agua que le va a dar flujo al agua, haciendo el símil con la corriente eléctrica, es lo que sería el voltaje. Entonces, la capacidad de almacenamiento del agua es el voltaje. Entonces, el voltaje es la capacidad de almacenar corriente eléctrica, ¿no? Haciendo el símil. Ahora, para que el agua pueda circular, va a pasar por esta compuerta. Si esta compuerta está cerrada, va a pasar con dificultad. Si está abierta, va a pasar más cantidad de agua, más caudal de agua. Entonces, esta compuerta es una restricción, ¿verdad? Esta compuerta se comportaría en electricidad como una resistencia. Es decir, dependiendo si yo tengo cables gruesos, cables delgados, tengo más resistencia, menos resistencia. La resistencia va a estar en función al tamaño del cable. Si el cable es grueso, hay menos resistencia. Si el cable es delgado, hay más resistencia. Y también va a depender mucho del material. Hay materiales que son mejores conductores de electricidad y otros peores conductores. Entonces, otros que son aislantes. O sea, tienen más o menos resistencia. Ahí viene el símil. Y finalmente, acá se ve que este agua, cuando cae por la potencia de acumulación, mueve la turbina, ¿no? Pues tiene fuerza, pues, el agua. El caudal de agua mueve esto. Entonces, este caudal de agua, esta cantidad de agua, es lo que vamos a decir la corriente. La cantidad que sale, el flujo, el caudal, se llama la corriente. Entonces, tenemos tres parámetros: voltaje, resistencia y la corriente, ¿no? ¿Ya? De esa forma nosotros podemos hacer el símil de la corriente con el agua. Entonces, como vemos acá una serie de componentes, los componentes en un circuito eléctrico tienen voltaje, resistencia, corriente. Estos, a su vez, tienen diversas funciones. Entre las principales hemos puesto que, por ejemplo, hay funciones de la corriente, de la electricidad, que generan calor, otras que emiten luz, otras que tienen función magnética. Por ejemplo, generan calor cuando pasa corriente por un fusible. Cuando pasa corriente por el encendedor del cigarrillo, no ven que se calienta, ¿no? Una resistencia. Claro, por paso de corriente, la resistencia del que te enciende los cigarros se enciende. Esto es una resistencia grande, es como cuando pasa corriente, por ejemplo, cuando yo quiero arrancar un FM350 en altura con mucho frío, le hemos puesto un arranque en frío, ¿no? Y para eso les hemos pasado bastante corriente, donde hay una resistencia que calienta el área de admisión para facilitar el arranque. Entonces, una de las funciones del paso de corriente es generación de calor. Genera calor cuando pasa la corriente por una resistencia, por un componente. De igual forma, cuando pasa corriente, por ejemplo, por los filamentos de un foco,
emiten luz, ¿no? Una bombilla eléctrica. Por los filamentos de una bombilla emiten luz. Eso por corriente. También, si pasa corriente por el bobinado por el arrollamiento de esta bobina de un bobinado eléctrico o de un alternador o el bobinado de un inyector, crea función magnética. Esa función magnética se crea por el paso de la corriente en estos componentes. Entonces, por eso que decimos que la corriente tiene varias funciones, ¿no? Y esta corriente o estos parámetros, voltaje, resistencia y corriente, que es el amperaje, se sitúan en una ecuación que es voltaje igual amperaje o corriente por resistencia. Para lo que se olvidan esto, algunos al voltaje le dan el símbolo de U, fuerza electromotriz, ¿no? Dicen, ¿no? Diferencia potencial. O sea, esa U o V, yo le puedo decir un individuo raro. Entonces, para que nunca te olvides, hoy, ¿cómo era voltaje I por R? ¿O era voltaje I sobre R? ¿O era voltaje R sobre I? Entonces, para que nunca te olvides, un individuo raro. De esa forma, V es igual a I por R. Y de ahí sale R, V sobre I, o I, V sobre R, ¿no? Y también se maneja en esta circunferencia, donde arriba está voltaje y acá está I por R. Si quieres saber el valor del voltaje, tapas con la mano voltaje y te queda I por R. Si yo quiero saber el valor de amperaje o el I, tapo el I, me queda voltaje sobre R. Si quiero saber el valor de R, tapo R, o resistencia, es voltaje sobre I. O sea, en ambos casos funciona, ¿no? Y como se ve en este circuito, el circuito básico, que hay un generador de voltaje, una pila, hay una resistencia en el circuito y hay un pase de corriente, ¿no? ¿Y la potencia eléctrica qué es? Potencia eléctrica, que por definición es la cantidad de energía eléctrica, o sea, el W, generada o transformada por unidad de tiempo. O sea, por eso que potencia es esta cantidad de energía en el tiempo. Desdoblando esto y simplificando me da que potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, siempre que hablan de potencia eléctrica, es voltaje por intensidad. Esta es la fórmula. Y su unidad es el vatio. ¿Qué tipos de corriente existen? La continua y la alterna. Nosotros trabajamos con la continua. Alterna tenemos en alternador o en algunos componentes donde hay corte de corriente, pero un momento, porque este alternador te genera corriente alterna, pero para el uso de la batería, para el uso de los componentes eléctricos del vehículo, esta corriente alterna se rectifica a una corriente continua. Y yo trabajo con corriente continua, con DC o corriente directa. Corriente que fluye en una dirección desde un polo positivo a un polo negativo, ¿ya? En cambio, la alterna es la que varía continuamente de sentido o dirección. Es la que se ve en nuestras casas, los tomacorrientes, el que hace funcionar el televisor, que hace funcionar la lavadora, etcétera, etcétera. Entonces vamos conociendo los circuitos en serie, circuito en paralelo. A ver, viendo esta figura, ¿qué podemos entender o distinguir? Viendo este circuito, ¿qué podemos entender o distinguir? Por ejemplo, dice que este es un circuito en serie y este es en paralelo.
si hacemos el símil con el agua, acá tengo como una represa, acumulación del agua, que por la fuerza de la represa va a fluir el agua, igual acá. La diferencia es que acá el agua fluye por un solo circuito o un solo canal, y aquí el agua en este circuito en paralelo fluye por canales, por tres o más canales que están una a continuación de otra en paralelo. Entonces, cuando entendimos lo que era la acumulación de agua, esto es lo que era el voltaje, ¿se acordarán? El voltaje. Pues la acumulación del agua acá es el voltaje. Acá igual. Pero ¿cuál es la diferencia de uno a otro? Que en un circuito en serie, este voltaje total se va cayendo, mire, como son como gradas, el agua fluye por un solo canal. Al fluir por un solo canal, el agua, el caudal era la corriente, ¿verdad? Entonces, la corriente acá es la corriente acá, es la corriente acá, es la misma corriente, porque es el mismo caudal. En un circuito en serie, la corriente se mantiene constante, ¿ya? Pero en un circuito en paralelo, la corriente ya no es constante, sino miren, la corriente se ha dividido, corriente 1, corriente canal 2, corriente canal 3, y luego se han vuelto a unir. Es decir, aquí empezó la corriente 0, sub 0, acá sub 1, sub 2, sub 3, y al unirse de nuevo se une acá en la corriente sub 0. Entonces, en un circuito en paralelo sucede eso, que la corriente se va dividiendo y se va uniendo. Pero el voltaje en un circuito en paralelo, el voltaje que tengo acá, es el mismo voltaje que tengo en el ramal 1, que tengo en el ramal 2, que tengo en el ramal 3. Es decir, el voltaje es constante. O sea, el voltaje es constante, no cambia. Pero la corriente sí cambia. Y luego la corriente total es la suma de las otras corrientes. Y acá es lo inverso. La corriente es constante y el voltaje es la sumatoria de los voltajes por las gradas, por las caídas de tensión. Entonces, mire, en un circuito en serie, la corriente es constante. En un circuito en paralelo, el voltaje es constante. En un circuito en serie, el voltaje total es la suma de los voltajes parciales. Y en un circuito en paralelo, la corriente total es la suma de las corrientes parciales. Entonces, eso hay que siempre manejar para no olvidarnos. Entonces, acá tenemos algunas características de los circuitos. Por ejemplo, cuando yo quiero saber la resistencia de un circuito en serie, yo tengo un circuito y acá tengo varias resistencias, que pueden ser varios focos, varios accesorios, que cada uno es una resistencia, una carga. Si están en serie, este R total, o R sub 0, es la suma de estos, porque están en serie. ¿Eh? R sub 0 es R1 más R2 más R3. ¿Ya? Pero si están en paralelo las resistencias, miren, aquí la corriente venía por acá, llega a este punto que es un nodo, se viene ramal 1, ramal 2, ramal 3. Y luego se vuelven a unir en otro nodo. La corriente del ramal 1, del ramal 2, del ramal 3 se vuelven a unir y vuelven a pasar. Entonces estos están en paralelo, por eso se llaman en paralelo, porque tienen un inicio igual y un final igual, pues están en paralelo. Entonces, en este caso, el R1, R2, R3, para sumarlos, ya no es como lo de en serie, sino acá la fórmula matemática es 1 entre R sub 0, o sea, la inversa del R sub 0 es igual a la suma de las inversas de cada uno. Y si vemos matemáticamente acá esta fórmula ya está despejada. Si vemos acá, lo que está dentro sería la inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3. O sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y todo es igual a la inversa del R sub 0. Lo que pasa es que al despejarse sale que el R sub 0 es igual a 1 sobre todo esto. ¿Ya? Entonces eso hay que entender bien cuando nosotros hacemos un circuito en serie, en paralelo, cuando tenemos que sumar resistencias. Ahora, si son dos resistencias solamente,
si son dos, esto es más, yo puedo sacar 2 por 2 esto, pero si son dos solamente, haga de cuenta, tape el 3 y queda R1, R2. Al aplicar esta fórmula, queda que el R sub 0 será igual al producto sobre la suma. Es decir, cuando son dos resistencias, si yo quiero ir a R sub 0 para no estar 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2, para no tener esa cuestión, el R sub 0 es igual al producto R1 por R2 sobre R1 más R2. Esa es la cuestión práctica, ¿eh? Lo práctico. Entonces, recapitulando las figuras que hemos visto anteriormente, en las dos represas, en un circuito, el I0, el I total, en un circuito en serie es igual que el I1, I2, I3. Porque en un circuito en serie, la corriente dijimos que era constante, ¿ya? Mientras que en un circuito en paralelo, el I sub 0, el I total, se divide en cada ramal. Ramal 1, ramal 2, ramal 3, y luego se vuelven a unir. Por eso que el I sub 0 es igual a la suma de los ramales, I1, I2 más I3. ¿Ya? La tensión o el voltaje. En un circuito en serie, donde había la represa con gradas, el voltaje total es la suma de los voltajes parciales de las gradas. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. O las caídas de tensión, si quieres llamarle. Caída de tensión en resistencia 1, en resistencia 2, en resistencia 3. Por eso que el voltaje total es voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. ¿Ya? Pero si el circuito es en paralelo, hemos dicho que el voltaje es constante. Por eso que el voltaje es 0 o el total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. ¿Por qué? Porque si yo veo la figura, este nodo es igual, este es el inicio de esta resistencia, es el inicio de este, es el inicio de este. Y este nodo es lo mismo que este nodo. Es como que no existe este cable. Este nodo es lo mismo que esto. Como si esta batería estuviera aplicada uno acá y otro acá. Por eso que es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es que hay de voltaje con esta explicación que hicimos? ¿Qué hay de voltaje qué es? Como dijimos anteriormente, en la represa con gradas, acá, este es el voltaje total y esta es la caída de voltaje. Cada grada es una caída de voltaje. O sea que hay voltaje solamente debe haber un circuito en serie. En un circuito en paralelo no puede haber caída de voltaje. Entonces, caída de voltaje es la diferencia de potencial. Claro, el voltaje total o el potencial total es el potencial de toda la represa. Y la diferencia potencial es en cada grada. Entonces dice que es la diferencia potencial que se produce entre los extremos de una resistencia. Entonces, si yo tengo 12 voltios, cuando la corriente fluye por el circuito, aquí va a haber una caída de voltaje. O sea, en pocas palabras, esta resistencia absorbe parte de los 12. Por eso es que el voltaje ha caído. Y el resto del voltaje va a caer al pasar por este foco, que también tiene una resistencia. Entonces, estos componentes son consumidores. En un circuito en serie, estos consumidores son los que hacen la caída del voltaje principal. Entonces, cuando esta resistencia está en serie con una carga, el voltaje pues, que se aplica acá, el voltaje que se aplica acá va a ir disminuyendo para que acá quede el remanente de lo que se consumió acá. Si yo aumento más corriente, obviamente la caída de voltaje tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque si vemos, ¿de dónde sale este 4 voltios, 8 voltios? En cada uno yo apliqué la ley de Ohm. Como es un circuito en serie, la corriente por todos es lo mismo.
O sea, acá hay 4 amperios, acá hay 4 amperios. Y si aplico la ley de Ohm, voltaje igual a I por R, entonces, ¿cuánto será el voltaje acá? Cuando pase esta corriente y con esta resistencia. Dice que voltaje es I por R. ¿Y cuánto es? 4. R1, 4 por 1, 4. ¿4 qué? 4 voltios. De igual forma, acá, si tengo 2 ohmios de resistencia y 4 amperios de corriente, si aplico la ley de Ohm, digo I por R, I 4 por R, 2. 4 por 2, 8. ¿8 qué? 8 voltios. De tal forma que las caídas de voltaje, la suma de estos me va a dar el voltaje inicial, los 12. O sea, no puede haber que acá tengo 3 y acá tengo 8. Y la suma me daría 11. No, pues ¿por qué? Porque tengo 11. Tendría que tener 12. Entonces, si acá tengo 12, estos 12 se van a desdoblar acá. Si tengo 3, 4, 5, se desdoblan en todos. ¿Ya? Es lo que tenemos que entender. Y acá, por ejemplo, un poquito para aclarar todo lo dicho, cuando yo tengo este circuito, por ejemplo, y tengo una corriente constante, claro, porque en el circuito en serie la corriente es constante. La corriente que va pasando por los consumidores va haciendo que este voltaje va cayendo. ¿Y cuánto cae? Va a depender del consumidor, de la resistencia. Acá, por ejemplo, si el I es 1, por decir, 1, ¿ya? ¿Y cómo sé que es 1? Pues acá aplico la ley de Ohm. Miren acá rápidamente. Si están en serie, ¿cuánto es la resistencia? Se suma, ¿no? 6 más 4, 10. Y 2, 12 ohmios. Entonces tengo un circuito de 12 voltios con una resistencia de 12 ohmios. Aplico ley de Ohm para calcular la resistencia, para calcular el amperaje. ¿Se acuerdan? U era I por R. Entonces, I es igual a V sobre R. ¿Cuánto es V? 12. ¿R cuánto es? 2 más 4, 6 más 6, 12. 12 entre 12, 1. Puse que la corriente es 1. ¿Ya? Entonces, con esa corriente de 1, en cada resistencia ahora le aplico la ley de Ohm individualmente para saber la caída de tensión de cada resistencia. Entonces, cuando acá hay una corriente de 1 por 2 ohmios, 1 por 2, 2 voltios. Acá los 12, acá cayeron 2 voltios. Me quedan solamente 10. Sigue 1 amperio. Por 4 ohmios, 4 voltios. Acá cayó 4 voltios. Acá cayó 2, acá cayó 4. 2 y 4, 6. Solamente me quedan 6 voltios. Claro, y cuando pase el 1 amperio, por los 6 ohmios, 1 por 6, 6, 6 voltios. Ahí están los 6 voltios que faltaban. Si yo sumo estos 3, 6 más 4, 10 más 2, 12, tengo los 12 voltios de la caída de tensión total. ¿Ya? Entonces, es una forma de entender esto. Bien, antes de continuar, quiero recordarles algo. Acá. Este es un circuito simple. Siempre me preguntan cómo va la corriente, ¿no? ¿Cómo va la corriente? Acá por simbología, el pequeñito siempre le pone el signo menos y le grande el signo más, ¿ya? En la batería. Entonces, miren cómo la corriente vino de menos a más. Cierto. Sucede que cuando se inician los estudios hace un siglo de la corriente eléctrica, se pensó que la corriente iba de menos a más. Pero con los estudios, así como en este caso, de menos a más, con este sentido. Pero con los estudios subsecuentes, con electrónica más, más detallada y todo esto, se descubre que en realidad la corriente va del más al menos, va del más al menos, no va del menos al más. Entonces ahí viene la discrepancia y para no complicarse la vida, los científicos dicen ya, hagamos 2 sentidos, el sentido científico, académico, electrónico o el sentido técnico. El sentido científico, electrónico es de más a menos.
Pero el sentido técnico para nosotros es de menos a más. Entonces nosotros seguimos con la misma fórmula sin problema. Digo esto porque a veces ustedes recurren a manuales electrónicos, quieren un poco reforzar su conocimiento y se encuentran con un sentido inverso y ya vienen los dolores de cabeza y todo lo que has aprendido y dices, lo que aprendí ya no me sirve. No, sí te sirve, solamente que tu sentido es referencial, es relativo, ¿eh? Por si acaso. Bien, entonces, nosotros cuando conectamos instrumentos, cuando voy a colocar un amperímetro, debo colocar en serie con el circuito. Acá, por ejemplo, tengo un circuito, acá tengo un consumidor que puede ser un foco, en serie con con este consumidor le pongo el amperímetro. O sea, cuando yo cierro el circuito acá, el interruptor, la corriente va, entra al amperímetro, pasa el amperímetro, sale el amperímetro, pasa por la corriente y llega a, a la, a la, a la batería, ¿no? Entonces, es lo que hace así. ¿Ya? Estoy cerrando el circuito. O sea, pongo el instrumento amperímetro en serie con el circuito. Cuando voy a medir el voltaje, un multímetro o un voltímetro, si quieren llamarlo, este equipo se conecta en paralelo con el consumidor que voy a medir el voltaje. Y acá, por ejemplo, en paralelo con este es el consumidor, entonces un polo del voltímetro va acá y otro polo va a otro. Entonces, de esa forma, yo voy a conectarle en paralelo al consumidor. De igual forma, para medir resistencias, yo coloco el ohmímetro. Ahora, el multitester puede tener amperímetro, puede tener voltímetro y puede tener ohmímetro, ¿ya? O pueden ser instrumentos separados. Hoy en día se usa el multímetro, que es múltiples medidas. Entonces, el multímetro en su escala de ohmios para medir la resistencia, yo lo conecto en paralelo, pero con la resistencia desconectada del circuito. Es decir, yo no puedo medir resistencia si tengo la resistencia en el circuito. O sea, Bebo acá está con su batería, con todo. Yo no puedo intentar acá ponerle en paralelo, no. Tengo que agarrar la resistencia y desconectarla. Desconecto y ahí le pongo el multímetro en el rango de resistencia para medir la resistencia o el ohmiaje de esta resistencia, ¿ya? Entonces acá, algunos ejemplitos. Por ejemplo, si el voltaje es 24 voltios y la corriente 8 amperios, ¿cuánto es la resistencia? Aplicando ley de Ohm, U es igual a IR. R que era igual V sobre I, ¿no? Acá está, entonces, ley de Ohm, V sobre I. O aplicando acá, V arriba, abajo, I por R. Entonces, ¿qué quiero saber? Resistencia, está por resistencia, que es V sobre I. Acá está, V sobre I. Entonces, si tengo 24 voltios voltaje, 8 amperios resistencia, perdón, corriente, este cociente me va a dar en ohmios, símbolo de omega. 24/8, 3 ohmios. Es la resistencia. Así de simple. Aquí tengo una corriente de 0.48 amperios y una resistencia de 50 ohmios. ¿Cuál es el voltaje? Si aplico el círculo de abajo, cuando tapo voltajes I por R, o también la fórmula básica de Ohm, un individuo raro, o sea, U es igual a I por R. Entonces, acá tengo los valores, acá en vez de I ponemos 0.48 y en vez de R 50. Están las unidades adecuadas, esto en amperios y esto en ohmios, y el voltaje me dará en voltios, 24 voltios, ¿ya? Es tan importante saber que estén en las unidades adecuadas, si no, todo se te va a alterar. Calculando la corriente. En este caso, tengo una resistencia de 8 ohmios, un voltaje 24, ¿y cuál es el valor de corriente? Aplicando el de Ohm, corriente es voltaje entre resistencia. Entonces, si tengo 24 voltios de voltaje y tengo 8 de resistencia,
24 entre 8, tengo 3 amperios para trabajar ese circuito, ¿no? Acá, dice, encuentra la potencia consumida por este resistor cuando la resistencia es de 3 ohmios, el voltaje 24 y la corriente de 8. Puedes aplicar varias fórmulas, pero no te olvides que la fórmula es voltaje por intensidad corriente. Entonces tienes el voltaje 24 y tienes la corriente 8, te da 192 ohmios. Perdón, 192 watts. 192 watts, ¿no? Aplicando la fórmula, ¿ya? Entonces, ahora sí, algunos ejercicios. A ver, ¿qué hacemos acá? Quieren que haya la resistencia equivalente. Entonces, para hallar la resistencia equivalente, voy a poner acá un tablero. Voy a poner mi tablerito, ¿eh? Perdón. No está. Voy a poner mi tablero aquí en Paint. Entonces, aquí, miren, tengo, estos 3 tengo en serie y este 4,2 está en serie, este 10,2 está en serie, pero este bloque está en paralelo con otro. Entonces, yo siempre tengo que empezar con los más complejos y luego salir a los más simples, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, estos dos están en serie. ¿Cuál sería la resistencia que reemplaza estos dos? Cuando están en serie dijimos se suman. Entonces 4 más 2, ¿cuánto es? 6 ohmios. Entonces, en vez de estos dos, queda 6 ohmios. Igual acá. En vez de estos dos, tengo 10 y 2, quedaría 10 y 2, 12 ohmios. Entonces, voy a poner un circuito, todo este bloque queda en un circuito así. Queda una cosa así. Donde acá arriba quedó 6 ohmios y abajo quedó 12. Acá quedó el número 6 ohmios, símbolo omega, y abajo 12. Están en paralelo. Entonces, estos se van a reemplazar por una sola, de tal forma que quede esto así, uno solo. Y este pedacito se una, o sea, todo esto, todo este bloque, se reemplazó por esto. Una resistencia de tal forma que al final ¿qué quedaría? Una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias y 4 resistencias, todos en serie. Y resistencia total, sumo los 4. Entonces acá, dijimos para ver cuánto, estos dos por cuánto se reemplazan. Cuando están en paralelo, para no estar la inversa del final es igual a la inversa de 1 más la inversa, porque yo puedo poner, acá va a ser resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, para yo poner resistencia equivalente, yo puedo complicarme la vida y hacer la fórmula matemática. O sea, 1 entre R equivalente, aplicando la fórmula, sería igual a 1 entre R1, ay caramba, R1 más 1 entre R2. Una cosa así. Imagínate, suma de quebrados heterogéneos, o sea que no me acuerdo cómo había que sacar mínimo común denominador, toda una complejidad. No te compliques la vida. No hagas así. Cuando están dos
en paralelo y dijimos el R equivalente, ¿se acuerdan? Simplificando, era igual al producto entre la suma. Entonces, 6 por 12 entre 6 más 12. Bien. Ahora acá, 6 más 12, ¿cuánto es? 18. Antes de multiplicar y estar simplificando, mentalmente, si acá tengo 18 y acá tengo 6, sexta 1 y del 18 sexta 3. Entonces me queda 12 sobre 3. Y 12 sobre 3 es 4. O sea, total, ¿cuánto es esto? Uy, falta espacio. 4. De nuevo para lo que se perdieron. 6 más 12, 18. Entonces, antes de estar 6 por 12, 32, entre 18, agarro, tienes que ser práctico tú. Todavía no multipliques, acá tienes 18. Entonces, sexta arriba, 1, porque como está en producto puedo simplificar. Sexta 1 y sexta el 18, 3. Me queda 12 sobre 3. 12 sobre 3, 4. En conclusión, vuelvo al circuito inicial. Y acá tengo, perdón, ¿cuánto era? 4, ¿no? Entonces acá digo 4. O sea que todo esto equivale a 4 ohmios. Entonces, ahora tengo 1, 2, 3, 4 resistencias enseriadas. ¿Ya? ¿Cuál es la resistencia equivalente de resistencia en serie? La suma. 5 más 2, 7. Más 3, 10. Más 4, que me quedó acá, todo esto equivale a 4, 14. ¿Cuánto resistencia equivalente? 14 ohmios. ¿Está claro? Sencillísimo, ¿verdad? ¿O Fácil. alguien no le quedó claro? ¿Tocayo, algún comentario? No, jefe, todo está tranquilo. ¿Alguien en el chat de repente no entendió? No, en el chat está en blanco, jefe, no hay ni un comentario. Por cierto, para los que tengan dudas, en el chat escriben sus dudas que tengan, si no quieren hablar, sus dudas en el chat y nosotros vamos viendo el chat para resolverlo. Bien, Ya. si no hay ninguna pregunta por hoy día, mañana continuaremos con lo demás porque ya estamos al tiempo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, tocadito? ¿Todo claro? Todo está claro, no hay preguntas en el chat, jefe. Ya, si no, ya escriben en el chat. Entonces, yo pues caballeros, Yo señoritas, tomé lista en el break, así, en el break. perdón, Yo tomé ya lista también de los chicos. ahí ya, ya. Entonces, caballeritos, señoritas, un gusto saludarlos, cuídense. eh, nos estamos viendo el día de mañana a las 3:30. ¿Ya? Muy bien. Muchas Ya. gracias. Yo también me despido. Ahora estamos con esta nueva tónica de termina el curso y nos despedimos automáticamente. Yo Muchas tocadito. gracias, señores. Ya, Ya. ya dejó compartir. Yo Entonces nos tocayo, sí. estamos despidiendo y mañana a las 3:30 en punto. Entonces, 3, 2, 1, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.